Pues vamos con el tema de que nos concierne, ¿no? Han tratado, ya sabemos quiénes, los derechairos, de hacer más grande ese tema de esta ruptura de un presidente. Pues no, para empezar, ni es legítimo, porque es el sustituto de una golpista que es Dina Balearte. Se apellidó Boluarte, pero le dicen Balearte. Y esa señora era tan corrupta y tenía tan baja aceptación, tenía como el 3%, imagínate. O sea, ni la derecha la quería ya. Y pusieron a este otro señor, pornógrafo, y no estoy exagerando, es un señor que tiene su cuenta oficial llena pues, de material de adultos, lo cual digo, en sí no le veo algo de malo, pero pues debes separar tu cuenta personal, obviamente, de la cuenta política. Y ahora, pues, por darle asilo a una persona, lo cual, pues, digo, cuando todavía existía, aquí Alonso nos lo puede explicar, un remedio de consenso internacional, de leyes internacionales, y se respetaban, pues mira, ni el Chile de Pinochet, ni Franco, ni nadie abusaba de esa figura, ¿no? Ni las peores dictaduras que hubo el siglo pasado, la segunda mitad, se metían con una embajada que daba asilo. Entonces, pues ya se rompieron relaciones a ese nivel, pero como va a decir la presidenta en este video, pues no se rompe, no deja de haber amistad y aprecio entre pueblos, simplemente a ese nivel no va a haber relación por el momento. Vamos con el video. La relación comercial continúa, son las relaciones diplomáticas. Nada más y es a decisión de ellos. Con quien hemos roto relaciones es con Ecuador, ahí estaba Raquel en su momento como embajadora, pero fue por la invasión del gobierno de Ecuador a nuestra embajada, y ahí el presidente López Obrador tomó esa decisión. En el caso de Perú, lo que se hizo entonces, y lo defendemos ahora, es que fue totalmente injusto la detención de Pedro Castillo, y que en realidad correspondió a un tema político que venía desarrollándose desde hace tiempo, y también de una visión de mucha discriminación de mucha parte de lo que era la clase política de Perú. Siempre lo manifestamos, aquí asilamos a su familia, y cuando esta canciller que estuvo presa la liberan y decide pedir asilo a México, se evalúa aquí en México como se evalúan todas esas peticiones, y entra en la Embajada de México en Perú, donde hasta el momento permanece. Ahí es donde, debido a esto, el actual presidente de Perú, a través de su canciller, toma la decisión de romper relaciones diplomáticas con México, que desde nuestra perspectiva está fuera de toda proporción, pero es una decisión que ellos toman. Ayer la embajadora de México, o bueno, la responsable de la embajada allá, preguntó a la Cancillería y le dijeron que no se rompía la relación consular, sino solo la diplomática de embajada a embajada. Vamos a esperar de todas maneras a recibir la notificación, porque solamente la conocemos por las declaraciones. Y yéndome. Pues ahí está. Saludos, Luz Sánchez, Abraham. Pues, ¿cómo ves, Alonso? Yo creo que hay que distinguir entre estas jugadas de este gobierno ilegítimo y pues a nivel pueblo, ¿no? Nivel humanos, Alonso. No hay duda que todo esto no viene fraguado desde la alta cúpula de la política peruana. Digo, Perú es un país que en los últimos 10 años ha tenido a 8 presidentes, presidentas. Por ahí le compartí una imagen a producción. ¿Qué estabilidad, qué seriedad, qué tipo de democracia tiene un país, hermano, cultura latinoamericana, sobre todo, ¿no? Eso no se tiene que separar. Pero un país con 8 presidentes en 10 años, ¿qué cuentas puede rendirte una persona que duró 400 días, 200 días, 600 días? Que en 10 años 8 presidentes. No, es el que Perú pretenda y nos diga que estamos interviniendo en decisiones políticas, en decisiones que le atañen solamente a Perú, se suma a este actuar
hostil, una invasión que realizó Ecuador por órdenes de su presidente, se suma al actuar declaraciones de la derecha mexicana que se inspira en el actuar de Javier Milei. 3 países que literalmente son son pistas de aterrizaje para Estados Unidos, 3 cúpulas políticas de derecha, de extrema derecha, que están violentando el derecho internacional, que están reconfigurando la forma en que la democracia está definida en el diccionario y está definida en la población. No es Perú, y con todo respeto lo digo, no es la clase política de Perú, no son los gobernantes de Perú, ni siquiera es el presidente de Ecuador, ni siquiera es el presidente Milei, con algunas declaraciones en su momento contra el presidente López Obrador. Es el capitalismo, el sistema, los intereses que hay sobre México para golpear desde todos los frentes posibles al gobierno de la Cuarta Transformación, al proyecto de regeneración nacional, al segundo piso, que tanto ha cortado, que ha puesto límites a los intereses que durante décadas gobernaron en este país. Recordemos que México es un país inmensamente rico desde su cultura, su gente, pero sobre todo en recursos naturales. Yo no me imagino que esta declaración de rompimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y México desestabilice a nuestro país. Vaya, México tiene mucho con qué soportar ese tipo de acciones, pero le van sumando poco a poco frentes. Quieren agotar la política mexicana, quieren agotar al proyecto, al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por todos lados están creando ambientes de que no hay gobernabilidad, no hay capacidad para tomar decisiones de gobierno, como si México no tuviera rumbo, como si México fuera a la deriva. Pero si nos ponemos a pensar las cosas 2 segundos, no ser viscerales, no ser emotivos y responder al primer comentario, a la primera foto, ¿qué tanta legitimidad tiene el que el presidente de ¿cómo se llama? Jair o algo así de Perú ordene que rompamos, gracias, que rompamos relaciones diplomáticas con Perú, porque México actuó de manera humanitaria como lo ha hecho durante toda su diplomacia desde el siglo XX y en este siglo también, siglo XXI. Así se recibieron a miles de españoles que huyeron de la dictadura de Franco, así se recibieron a hermanos latinoamericanos que huyeron de las dictaduras de Guatemala, de Argentina, de Paraguay, de Brasil. ¿Cuántas dictaduras del Plan Cóndor no hicieron que hermanos latinoamericanos llegaran a México y acá se recibieron a políticos, empresarios, artistas? Pero bueno, ¿qué podemos esperar de un país que durante 10 años no tiene rumbo, no tiene proyecto, tiene niveles de precariedad y desigualdad muy elevados y que está entregado totalmente a un proyecto de hemisferio que es el estadounidense? Así que bien por el gobierno mexicano por no dejarse llevar por un acto así. No caería en el tema de minimizarlo, pero yo lo veo como una provocación, así como fue lo de la embajada en Ecuador, y así como la derecha mexicana se inspira en el actuar del presidente argentino, que es literalmente alguien que está vendiendo la patria. Es más, Milei es el mismo reflejo de Carlos Salinas de Gortari, la venta del país que hizo Carlos Salinas de Gortari en los 90s, la está haciendo Milei ahorita. Así que, pues mesura, tranquilidad, y lo que los gobiernos hagan no van a romper lo que culturalmente, históricamente, como pueblos latinoamericanos y hermanos, existe. Así que, pues bueno, ya veremos qué pasa con Perú. Por lo pronto, nosotros creo que tenemos otras cosas más importantes en las que preocuparnos y ocuparnos, ¿no? Así es. Adelante, Quique, ¿qué opinas? No te oyes, amigo. Perdónenme. Yo comparto mucho de lo que dice George y no hay que hacer a un lado, en verdad comparto mucho. Déjenme agregar para no repetir lo que dijo mi estimado Jorge. Primero, voy atrás, es una provocación y es una provocación
porque Jorge dijo algo muy importante y yo siempre le he pedido en el canal a la audiencia, y qué bueno, George, que lo tocas de esta manera. En verdad, es algo que tenemos que irle recordando siempre a la audiencia, a quienes nos ven, a los jóvenes que se acercan a nosotros desde las diferentes partes, a la audiencia que de repente ve a lo cínica que es la gente de derecha en México, en el mundo, el comportamiento que tiene Trump, el comportamiento que tienen algunos personajes irreverentes como pueden ser Lili Telles o toda la gente de la derecha, la señora Castel, cualquiera de estos personajes que la estupidez, la idiotez y el cinismo van por delante. Cuando el cinismo va por delante de cualquier personaje, el respeto está hecho a un lado, porque por eso es que son cínicos, porque no respetan. Y este es el caso que tiene Perú. Había gente que aplaudía y decía, bien, ya se fue la señora Dina Boluarte, pero el problema no es que se vaya la señora Dina Boluarte, es quien entra, y es José Geri. Y este personaje que entra, pues no deja de estar de la misma línea y la misma calaña, porque hay que recordar, y por eso es importante también ver cuál es el panorama tridimensional que se tiene en México. Y qué bueno que lo tocas, Jorge. Déjenme ampliar un poco esa situación. El panorama tridimensional que tiene México en estos momentos es un panorama mundialmente que nos debe de ayudar a reflexionar qué estamos teniendo dentro del movimiento, qué tenemos que seguir haciendo, cuáles tienen que ser nuestras prioridades, cómo tenemos que seguir manteniéndonos en unidad, en fuerza, como lo ha pedido la presidenta. ¿Por qué lo digo de esa manera? Los ataques que se están teniendo, lo que pasó el fin de semana, lo que salió a decir hoy el Pan Bimbondi, a decir, claro, con una pregunta que le hicieron, oiga, por cierto, casi no se vio que la pregunta fuera manipulada, para decirle, sí, el caso del señor Manso, sí, no, por eso estamos presionando mucho a México para ver qué es lo que están haciendo con los cárteles y la situación de los cárteles, y estar con ese show. Y no me gusta por eso comprar la narconovela, porque la narconovela lo único que ha permitido es que ellos traigan esta narrativa y sigan fregando con esa narrativa. Enrique, ¿qué demonios tiene que ver esto? Mucho, porque es un golpeteo. Está la narrativa en donde los diferentes medios, los personajes de esta famosa cultura pop, estos torpes y estos tontos que ni siquiera son útiles, les llamo inútiles, han estado dando una y otra vez contra la presidenta de México. Entre ellos podemos ver a la señora Adela Micha. Ya no hay ningún argumento que sostenga, ¿cuál ningún argumento? ¿De qué hablas? ¿Por qué tienes que iniciar de esa manera? Pues son editoriales, esa es la manera que lo que te quieren vender a la gente. No solamente ello, ahora también tienes dos situaciones que son absurdas, tontas, y que una prácticamente ya se les cayó. La primera, donde Somos México está sacando el que se tenga que hacer una consulta ciudadana para que se revise la reforma, porque en la reforma Morena se quiere quedar con todo. Y resulta que esa idea se cae rápidamente y es una idea de autoritarismo, una idea que incluso se quiere vender de México, que no la han podido lograr, pero que sí otros países que no están en sumisión con Estados Unidos los han puesto de autoritarios. Colombia, que ya pusieron a Petro como autoritario, la situación en Venezuela con Maduro, también ya se le cuestiona también a Lula cuando les conviene, cuando no, y también Nicaragua, Cuba, y la misma narrativa que tienen los bobos inútiles una y otra vez, y que lo están aventando todo el tiempo de tal manera que llegue un momento en que a la gente se le impregne, no a nosotros, pero como ya lo vimos, hacia los jóvenes, porque están ocupando a los jóvenes para, según sacar esta consulta, que la consulta se rompe completamente al momento de decir a la gente, cuidado con esta situación porque es mentira. Simplemente el hecho de pedir que existan más plurinominales que antes quiere decir que tu voto no cuenta. Y ahí con eso mata uno esa narrativa. La segunda, Juan Piz, ¿sí? Juan Chisguete de Piz, que es nada más y nada menos Claudio X González con su sombrerito de paja, y que Juan Piz, que no es otra cosa más que las pajas que se quieren hacer con sombrero de cualquier persona, y en este caso también ocupan al señor Carlos Manso. Ya vimos que ahora ya ponen el logo de Juan Piz con el sombrero de Carlos Manso. Y no solamente ellos, sino la narrativa que están queriendo vender, que hay un problema, ese famoso narcoestado que inventó Estados Unidos desde antes con los medios gringos, desde antes que saliera Andrés Manuel, narco Morena, narco presidenta y las narcoestupideces que han ido sacando. Ahí está el ataque tridimensional que se está teniendo al respecto, las mentiras que una y otra vez vemos en los medios.
las comparaciones y que me pregunto por qué Carlos Manso tiene que salir en estos momentos. Si han matado a otras personas, ¿por qué a Carlos Manso hay que ponerlo como un héroe, como un valiente, confundir la valentía con ello, incluso como un presidenciable? El PRI, el PAN, los medios de comunicación, Indira Kempis, que le dice a la presidenta que no tiene ovarios, que ella sí los tiene, pero la Presi no los tiene, y este tipo de comentarios, el que otros medios también en las redes sociales, sus tontos inútiles, ya inclusive han hecho amenazas directas contra la Claudia, vamos por ti, entre otros aspectos, nos indica el golpeteo que se está haciendo a este movimiento, al movimiento de Cuarta Transformación, que con sus hierros que puede tener y no en el partido Morena, este movimiento es muy fuerte a nivel internacional. Y que este movimiento que está al lado de Estados Unidos y que aún así sigue creciendo, y que eso es importante verlo, tiene que tener un golpeteo para que esto no prolifere, principalmente en la patria grande en América Latina. Por consiguiente, hay que estarlo atacando una y otra vez. El uso de los cárteles, el mejor injerencismo que tiene Estados Unidos en México, y en el cual yo insisto, los cárteles, el producto de Estados Unidos perfectamente creado para seguir manejando dos de sus grandes negocios. Uno de ellos, las drogas, y el otro, el tráfico de armas. Y con ello también controlan y son injerencistas en este país. El pretexto que tienen, según para entrar, o lo que buscan tener de pretexto para seguir presionando en México. Y todo este panorama lo pongo porque el ataque es tridimensional. Ese es el ataque que perfectamente comenta Jorge. Vámonos al punto de Perú. ¿Qué sucede? Esto parece ser a lo mejor algo pequeño. Yo no comentaría, bueno, lo escuché de esa manera y yo no lo vería de esa forma. No lo escuché de Jorge, no lo escuché de Manu, lo escuché en otros medios y no comparto para nada. Déjenme recordar lo que dijo el señor Cela, que es el canciller, si no me equivoco, peruano, y dice él, desde los tiempos del presidente anterior hemos tenido comentarios injerencistas en asuntos interiores del Perú, lo cual es falso. La crítica de Andrés Manuel fue a la injusticia que se tiene con el caso de Pedro Castillo, que la presidenta lo comentó, y esa injusticia es porque México tiene la opción de decir, esto es injusto, por lo tanto, no reconozco a estos presidentes y seguimos reconociendo al presidente Pedro Castillo. También hay que recordar, y algo que comentaba muy bien Alonso, y ahora sí con esto termino, mi estimado George, y una disculpa por alargarme, es el golpeteo, es un golpeteo, y es un golpeteo que viene desde Estados Unidos, porque desde todos los frentes hay que estar poniendo como un gobierno autoritario, como un gobierno decadente en todos los aspectos, al gobierno de la Cuarta Transformación, incluso con sus dejos bastante machistas, en donde Claudia es incompetente para sacarlo por el hecho de ser la titina, la mujer que está ahí presente, la mujer, insisto, una de las más poderosas del mundo, pero que la tienen que buscar demeritar a costa de lo que sea por el trabajo que está haciendo. Termino con esto. Lo que está pasando es un asunto común, como lo dijo, que tiene México desde hace mucho tiempo, que es una acción humanitaria, que está entre los estatutos internacionales, entre el derecho internacional, el que pueda tener el que pueda estar en la Embajada de México como asilada. Y el problema de ello es decir que eso es un injerencismo. Al contrario, si alguien está haciendo un injerencismo, en todo caso es Perú, por no respetar tratados internacionales, acuerdos internacionales y el proceso que se llevó en forma, como ya se explicó incluso en la mañanera. ¿Qué es esto? Solamente dejar de forma mediática, y por eso insisto, y cierro ahí, lo mediático es el problema. Lo emocional, decía Jorge, lo emocional siempre tiene que tener respuestas mediáticas, y las mediáticas por lo general son erróneas. La mediatez es el principio de la mediocridad. Buscan respuestas mediocres con el fin de alinear el golpeteo hacia la Cuarta Transformación y hacia la presidenta. Y cuando digo la Cuarta Transformación, me refiero a nosotros como pueblo. Hay que tener mucho cuidado, esto es cosa seria. José Geri sigue siendo otro títere de los Estados Unidos, y hay que recordar que en el Perú existe bastante racismo y bastante clasismo entre situaciones partidistas, incluso entre ciudades. Hay ciudades en donde hay un clasismo y un racismo brutal completamente por la situación económica que desgraciadamente también pasan los hermanos peruanos. Yo lo cerraría de esa manera. Adelante. Así es, muy bien dicho, Quique. Y tenemos una bomba, pero antes vamos a invitar a nuestro amigo el cubano. Bomba nuclear tenemos. ¿Qué onda, Cuba? No. ¿Qué personajazo soy yo? Andan morenos ustedes, soy los dos, ¿eh? ¿Qué tal? Andamos definidos. Aquí no andamos definidos. Es martes de definidos. Pónganme la bomba.